Con este video vamos a explicar cómo construir la curva de valoración teórica de un sistema ácido-base utilizando una hoja de cálculo. Lo primero que requerimos es conocer el sistema que vamos a analizar. En este caso se desea conocer el comportamiento de la curva de valoración de 10 mililitros de una solución de nitrosofenilhidroxilamina 0.01 molar con una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio, de concentración 0.02 molar. Entonces, de este texto vamos a extraer la principal información. Se requieren valorar 10 mililitros, entonces ya tenemos el volumen inicial, que son 10. La concentración del ácido que se va a valorar, en este caso es un ácido, 0.01, y la concentración de nuestro titulante, que es 0.02. Lo siguiente es obtener los valores de las constantes involucradas en el proceso. Por ejemplo, el pKw, que es 14, y el valor del pKa. Estos valores se obtienen de los libros. En este caso aquí yo tengo un listado de varios ácidos. Normalmente en los libros vienen el nombre de la forma ácida, y si ustedes tienen una forma básica, pues tendrán que buscar el parácido y encontrar de ahí el valor del pK. Entonces, por ejemplo, aquí está el ácido acético, ácido acenioso, ácido hidrazoico, etc. Entonces, para nuestro caso, el nitrosofenilhidroxilamina tiene un pK de 4.16. Lo más conveniente es tenerlo en forma de Kw y de Ka. Para ello vamos a aplicar el antilogaritmo 10 elevado a la menos la celda correspondiente, e igual para el pK, que es 10 a la menos pK. La principal función con la hoja de cálculo es invertir el problema de resolución. Normalmente uno conoce los volúmenes y a partir de ellos se calculan los pHs que va a tener en la curva de valoración. Aquí lo que se hace es al revés. Se inicia a partir del valor de pH. Se proponen varios valores de pH y finalmente vamos a calcular el volumen necesario para llegar a ese pH. Entonces vamos a empezar. Podemos empezar desde 0 e ir agregando en la cantidad que uno prefiera. Entonces, por ejemplo, aquí el intervalo que yo voy a manejar va a ser de 0.05 en 0.05, y entonces con esto simplemente arrastramos a que tengamos el valor de pH de 14. Algunos de estos valores no van a ocuparse porque no se puede empezar desde pH de 0, etc. Depende del sistema que estemos analizando. Entonces, una vez que se tienen los valores de pH, puede calcularse la concentración de iones hidróneo. ¿Cómo? Pues a partir del concepto de pH, obviamente hacemos el despeje, e hidróneo es igual a 10 elevado a la menos pH. Y entonces vamos a aplicar esto para todos los pHs propuestos para calcular la concentración de hidróneo. Entonces aquí se arrastraría hasta el valor 14. Ahora, a partir de la concentración de iones hidróneo puede calcularse la concentración de iones hidróxido. Entonces aplicamos el concepto de Kw, donde Kw es igual a hidróneo por la concentración de hidróxido, se despeja y se obtiene esta ecuación. Entonces, la concentración de hidróxido es igual al Kw, aquí lo tenemos en la hoja de cálculo, y como ya es un valor que va a ser, como es constante, se tiene que fijar la celda. Y se va a dividir entre cada uno de los valores de las concentraciones de hidróneo. Nuevamente se arrastra la concentración de hidróxido hasta el final. Ahora, depende del tipo de sistema que vayamos a analizar el número de alfas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un ácido monoprótico. Es decir, solamente tiene un parácido y un par básico. Por lo tanto, solamente tenemos dos especies, alfa A- y alfa HA. Entonces, vamos a buscar las ecuaciones correspondientes de alfa. Y entonces, por ejemplo, para alfa A- es igual. Aquí hay que ser muy cuidadosos con los paréntesis para no tener errores. Nuevamente, entonces vamos a tener igual a la concentración de Ka, celda fija. Nuevamente, igual Ka, fijamos la celda entre la concentración de cada uno de los iones hidróneo. Aquí es importante abrir los paréntesis, hidróneo, más Ka, nuevamente celda fija, cerramos paréntesis, enter. Y entonces así cuando la arrastremos, el valor de Ka se queda de una celda fija. Ahora igualmente para HA, vemos que empieza con hidróneo,
entre, abro paréntesis, hidronio más Ka, que es una celda fija, cierro paréntesis, enter. Y nuevamente arrastro la celda hasta abajo. ¿Cómo voy a saber si estoy bien? Si sumo todas las alfas, tiene que darme un 1, porque recordemos que las alfas son la fracción de cada una de las especies. Entonces, si tenemos todas enteras, nos vamos a tener un 1. Entonces, si ustedes fijaron correctamente las celdas, cada una de estas tiene que darles la sumatoria 1. Una vez que tenemos estas alfas, las concentraciones de hidronio y de hidróxido, vamos a revisar en el libro de Harris que propone para estas resoluciones. A partir del concepto de Phi, nos presenta varios casos. La valoración de un ácido fuerte con base fuerte, de un ácido débil con base fuerte, y presenta distintos casos y presenta la ecuación necesaria. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un ácido débil, o de fuerza media incluso, con una base fuerte. Entonces, la ecuación de alfa que vamos a utilizar es alfa de A menos, entonces lo voy a recorrer un poquito para acá para poderlo copiar. Entonces es igual aquí hay que ser muy cuidadosos con los paréntesis. Tenemos igual, abro paréntesis para la primera parte, alfa de A menos. Luego sigue un menos, abro paréntesis porque sigue una fracción y otro paréntesis para el numerador. H más, menos, OH, cierro paréntesis, entre la concentración del ácido. En este caso, esta es nuestra concentración inicial y como es una celda fija, le vamos a poner los signos de pesos, cerramos, y tenemos ahí la primera fracción y cerramos nuevamente paréntesis, ya tenemos la parte del numerador. Ahora, entre, abro paréntesis, 1 más, nuevamente tenemos una fracción, abro el paréntesis, y tenemos también un numerador, entonces es H más, menos, OH, cierro paréntesis, división, entre la concentración del titulante, que en este caso concentración de la base es nuestro titulante, y nuevamente fijamos la celda, cierro paréntesis, enter. Entonces, vemos que nos dan valores negativos. Esto es lógico porque difícilmente vamos a llegar a pH bajos con un ácido débil. Ahora, a partir del valor de Phi, podemos nosotros calcular la concentración el volumen requerido de titulante. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que para calcular el volumen es Phi por el volumen inicial, un poquito más, igual a Phi, abro paréntesis para Phi por volumen inicial, es una celda fija, por la concentración inicial, también es una celda fija, cierro paréntesis, entre la concentración del titulante, que también es una celda fija. Enter. Y entonces vemos que efectivamente tenemos volúmenes negativos, porque a esta altura no se puede obtener un volumen negativo. Entonces vamos a arrastrar la celda. ¿Sale? Entonces, bueno, ya que tenemos todas nuestras ecuaciones, pues vamos a arrastrarlo hasta 14. Y tenemos el formato para una hoja de cálculo. La curva de valoración, que a partir de los cálculos de los volúmenes y los pHs propuestos se puede trazar. Esto se debe a la capacidad de disociación del ácido, que depende de su pKa y de su concentración. Conforme vayamos aumentando los valores de pH, llegaremos a volúmenes de titulante de prácticamente cero. A partir de ahí se hará la gráfica de la curva de valoración. Al seguir aumentando, observaremos que con pHs más básicos, los volúmenes de titulantes son muy grandes. Asimismo, veremos que también se hacen negativos.
Esto se debe a que el tope de pH lo impone el titulante, en este caso el hidróxido de sodio. Entonces, por ejemplo, vemos que para llegar a un pH de 12.3 se requiere una gran cantidad. También aquí en esta hoja de cálculo hicimos el cálculo, valga la redundancia, de la cantidad necesaria de hidróxido de sodio para llegar al punto de equivalencia. En este caso se multiplica la concentración inicial por el volumen inicial entre la concentración de titulante. Esto es válido porque se trata de una situación de una estequiometría 1 a 1. Entonces, vamos a utilizar la curva de valoración hasta el volumen que sea el doble del punto de equivalencia, es decir, 10 mililitros. Entonces, donde son 10 mililitros, vamos a tomar los valores de volumen y pH hasta donde tenemos valores positivos. Los vamos a seleccionar y vamos a crear la curva de valoración teórica. Entonces, a partir de 3.10, insertar, hacemos gráficos, algunos ajustes en las escalas y aquí tenemos. Ahora, ¿qué otros aspectos vamos a poder nosotros tener en esta curva de valoración? Veamos, situémonos donde empiezan los volúmenes positivos, aquí, en 3.10. ¿Qué más vamos a poder observar de esto? Observemos que de acuerdo a las alfas, la especie que se encuentra en una mayor cantidad es el ácido, con un porcentaje del 91.98%. Debido a que este se disocia con el agua, vamos a ver que tiene una pequeña cantidad, 0.08. Conforme vaya aumentando el pH, la especie ácida va a disminuir. Veamos cómo va disminuyendo y la especie básica va a ir aumentando. Vamos a encontrar un punto muy importante. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis en pH 4.16. En esta parte vamos a observar que cuando nosotros tenemos un pH de 4.16, la concentración tanto de la base como del ácido son iguales. Y entonces encontramos que en este punto, cuando estas especies son iguales, el pH es igual al valor del pKa. Y no solo eso, también nos va a dar información a qué altura de la curva se cumple la condición que el pH medido es igual al valor del pKa. Entonces, cuando las dos alfas valen lo mismo, observamos que en phi aproximadamente de 0.5 tenemos esta condición donde el pH es igual al pKa. En este caso coincide que es a la mitad del volumen de punto de equivalencia. Phi 0.5, a una fracción de 0.5 del volumen de punto de equivalencia 1. Entonces, en una curva de valoración, si el volumen de punto de equivalencia es 5, a la mitad, en 2.5, nosotros nos colocamos y vamos a observar hacia la curva, aquí vamos a ver los puntos, y vamos a leer el pH. En ese punto el pH va a ser igual al pKa. Esto se puede observar mejor si nosotros movemos el gráfico. Entonces en 2.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 vemos el pH que es aproximadamente de 4.2. Entonces ese es uno de los principales datos que podemos obtener. ¿Dónde encontrar el valor de pKa en una curva de valoración? Entonces para el caso del ácido nitrosofenil e hidroxilamina se encuentra en un valor de phi de 0.5. Continuando con la información que puede extraerse de estos gráficos, entonces, como les decía, a diferentes pHs nosotros podemos ver la variación de las alfas. Entonces, por ejemplo, aquí, en la hoja que ya tenemos aquí, en el eje de las lo que podemos hacer es pH, insertar un nuevo gráfico. tanto la alfa del ácido como el de la base.
Observamos que existe un punto donde se interseccionan y justamente la fracción vale 0.5, como lo que comentábamos. En este punto exactamente donde se interseccionan, si leemos el pH, vamos a observar que estamos en el donde es el valor de pK. Agregamos las líneas de división secundarias, les damos un mejor formato para que las puedan observar. A las líneas de división principales les voy a poner un color un poco más oscuro. Igual a las líneas de división secundaria les voy a dar un color más oscuro. Entonces, donde intersectan, si se fijan, están casi en 4.2. La escala va de 0.2 en 0.2, 4.2, 4.4 y así hasta llegar al 5. Entonces, con este gráfico, cuando nosotros tengamos este tipo de gráficos de las fracciones, también podemos determinar los valores de pK donde interseccionen y valga la fracción 0.5.